responde Madeleine Rocío. Segunda pregunta, Juana de la Flor. Y tercera pregunta, Abraham Bolívar. Primera pregunta, Madeleine Alfaro. Segunda pregunta, Juana de la Flor. Y tercera pregunta, Abraham Bolívar. A ver, ¿está Madeleine? Sí, no. ¿Tienes micro, Madeleine? Ya. A ver, mientras vas escribiendo tu respuesta, Juana de la Flor. ¿Está? ¿Está Juana? Perfecto. Abraham Bolívar, ¿está? Abraham. Nada. En su defecto, a ver, vamos a la mitad. Kevin Rodrigo, Jaro. La segunda pregunta, por favor. ¿Está Kevin? Profesor, buenos días. Acabo de entrar, no tenía señal. Ah, ya, perfecto. Ahí está la segunda pregunta, por favor, mientras lo piensas. La tercera pregunta lo responde Tatiana Palomino. Listo, cuando quiera. Hola, Tatiana. A ver. Madeleine, por favor, escribe tu respuesta ahí en el chat. Kevin, ¿cuál es la importancia de definir el alcance en una investigación de mercados? Para saber a cuántas personas vamos a llegar y de acuerdo a eso, plantearnos cuánto se puede, o sea, invertir y Ya. A ver, ¿quién más estaba? Tatiana, por favor, la tercera pregunta. ¿Cómo se determina el objetivo en una investigación de mercados? Se determinaría teniendo en cuenta para qué se está haciendo esa investigación, con objeto de que a fin de que, por ejemplo, si sería a fin de saber de la competencia o para innovar o para mejorar el producto, determinar con qué fin se está haciendo la investigación. Perfecto. Madeleine, tu respuesta. ¿Cuáles son los factores que aceleran la aplicación de la investigación de mercados? Recuerden que acá en el tema del alcance hemos visto contexto internacional y básicamente el contexto nacional, ¿no? Es una previa y en pequeña investigación que nosotros sabemos empíricamente o quizás revisión obviamente de alguna literatura, página web, lo que sea, básicamente eso. A ver, ¿qué nos dice Madeleine? ¿Pasará la aplicación? Son ya, aplicación de tecnologías, las leyes, el incremento de competencia. Perfecto.
Listo, ¿dónde estás, Madeleine? ¿Dónde estás? Listo. Pasamos un poco más arriba. Listo, entonces nos quedamos un poco en tema de determinar los objetivos, ¿no? En tema de los objetivos, ahí como bien lo dijo su compañera, ¿no? Está la pregunta principal, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Hemos hablado del tema académico, colocación de productos, recolocación de productos, innovación y hasta inclusive hemos aumentado algo interesante que me parece importante mencionar, el tema de la inversión, ¿no? Hacer una investigación de mercados para yo invertir mi dinero. Entonces, básicamente, si seguimos en la misma línea, ¿no? Para hacer una investigación de mercados, obviamente lo voy a centrar en un tema de estudio de mercado. Y este estudio de mercado no solamente va a implicar contextualización nacional, contextualización internacional o relacionado a los factores que ya hemos visto, ¿no? El libro nos habla primero de un estudio de mercado, ¿no? Y quizás lo más interesante y el meollo del asunto es ver el tema de precios. ¿Cómo está el mercado en relación a los precios, ¿no? Por otro lado, nos habla de algo que también está muy de moda ahora, que es el tema de promoción y publicidad. Promoción y publicidad, ¿no? Si yo tengo promoción y publicidad, de alguna manera tengo que tener el alcance logístico. Y si hablamos de alcance logístico, tenemos que hablar de canales de distribución. Y por último, y obviamente no menos importante, el tema de productos y servicios, ¿no? De productos y o servicios. Sería interesante complementar ese tema, ¿no? Porque cuando nosotros colocamos un producto en específico, un bien en el mercado, ¿no? Siempre tenemos que asociarlo con un servicio de por medio, quizás incluido dentro de ese paquete. Entonces, obviamente acá hay distintas relevancias de acuerdo a qué factor nos va a ayudar quizás a realizar la investigación de mercado, ¿no? Dependiendo de esta determinación que hemos hablado, si yo voy a intentar colocar un producto, todos, ¿no? Es parte del estudio de mercado, estos 4 puntos: precio, promoción, logística y el producto final, ¿no? Pero si yo voy a colocar un nuevo producto, ¿no? Yo tendré que analizar los 4, ¿no? Son importantes, pero obviamente se da cierta prioridad, ¿no? Al momento de colocar un nuevo producto, el meollo del asunto podría estar en el tema de precios, ¿no? Porque obviamente yo voy a sacar un costeo, voy a tener una inversión inicial, ¿no? Entonces ahí sería el tema importante, si voy a relacionarlo con el tema de colocación de productos. Si hablamos de una recolocación o una innovación en los productos que ya tengo, quizás el meollo del asunto está en un tema de promoción y publicidad, ¿no? En este tema de promoción y publicidad, obviamente está pues enmarcado en toda la ciencia del estudio del consumidor, ¿no? Y obviamente en las nuevas tendencias que estábamos hablando la anterior clase, que básicamente es el marketing. Y obviamente también es importante el tema de los canales de distribución, porque no solamente es promoción y publicidad. Hay servicios adicionales que yo puedo realizar, ¿no? Y obviamente acá, en ciertos mercados, quizás el estudio de una recolocación de producto no necesariamente es innovar el producto, quizás es entregarlo más rápido, ¿no? O entregarlo de forma segura, ¿no? O quizás
estudiar diferentes medios de canales de distribución. Quizás yo estoy fallando en mi canal de distribución, entonces lo terciarizo, pues, ¿no? Con una empresa que sí me va a aumentar el precio, sí me va a aumentar el precio, quizás. Usualmente aumenta el precio, ¿no? Pero puedo relacionarlo en tema de promoción y publicidad con un tema de o recolocación o entrega de productos seguros, ¿no? Si hablamos de un tema de innovación, si hablamos de un tema de innovación, lo principal en mi estudio de mercados será el tema de productos y o servicios, ¿no? Trataré de estudiar qué productos hay relacionados al producto que voy a sacar, ¿no? O relacionado al producto nuevo que voy a sacar. Y obviamente incluir los ciertos aspectos de servicios que le van a dar calidad a mi producto, ¿no? Ahora, en un mercado tan cambiante, ¿no? Se analiza bastante este tema de servicios y se ha tornado cada vez más importante. ¿En qué sentido? En el sentido que nuestra sociedad está comenzando a valorar mucho más el tema del servicio que el tema de los bienes, ¿no? Claro, hay un precio de promedio, pero eso no significa que haya ciertos nichos de mercados que pueda pagar el precio que tú elijas, ¿no? Siendo alto, siendo mediano, siendo bajo, pero está incluido este tema de los servicios, ¿no? Y ahí lo podemos relacionar con este tema de los deliveries, ¿no? En algún momento. Ahora, si yo quiero centralizar mi estudio de mercado en un tema de inversión, ¿no? En un tema de inversión netamente, yo voy a analizar, y hemos hablado, ¿no? Voy a analizar el tema de mis ganancias, mi rentabilidad, mi retorno en meses, años, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Acá importante sería analizar el tema de precios y el tema de producto, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, promoción y publicidad y canales de distribución, ¿no? Acá hay que analizar mucho el tema de los nichos de mercado, ¿no? Que es parte también ya, más que la investigación de mercado, es parte del análisis de mercado, ¿no? Ciertos productos están destinados a ciertos nichos de mercado. Los nichos de mercado lo vamos a ver más adelante, pero en general, ¿no? Nichos de mercado pueden estar segregados en tema de edad, ¿no? En tema de ingresos, en tema, no sé, de distritos puede ser, en tema de temporalidades de acuerdo a mis insumos, ¿no? Lo que generalmente se da en nuestras regiones, ¿no? Por ejemplo, ahí el mercado o el estudio de mercado de las juguerías, por ejemplo, ¿no? Están de alguna u otra manera muy supeditadas a temporalidades de frutas, ¿no? Entonces, y obviamente eso puede encarecer los insumos o quizás bajar el costo de los insumos, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio de mercado, el meollo del estudio de mercado está centralizado en estas 4 casuísticas, las cuales le vamos a dar prioridad dependiendo de qué objetivo de mercado nosotros tengamos. Una vez determinado el objetivo netamente del estudio de mercado, ¿no? O relacionar el estudio de mercado con el objetivo, vamos a pasar ya al tema metodológico. En el tema de metodológico, no se olviden de este tema de la palabra investigación. Cuando hablamos del tema de investigación, siempre tenemos que relacionarlo con toda esta metodología de investigación que ustedes ya deben conocer, ¿no? Estamos hablando de una formulación de un problema, de un planteamiento de un problema, porque generalmente quizás no es un problema, ¿no? Acá sí, si bien es cierto, se parece mucho, pero en investigación siempre partimos de un problema, ¿no? Este problema puede ser una escasez de producto, ¿no? Este problema puede ser un tema de distribución de producto, puede ser un tema de promoción de un producto, puede ser un problema de precios, puede ser un problema de nicho de mercado, o simplemente el problema, si lo relacionamos al lado académico, el problema es simplemente tratar de conocer, ¿no? El problema ahí sería no conozco, pues. No conozco, por ejemplo, a ver,
el funcionamiento del mercado ¿de qué? Del mercado de producción y comercialización de pitahaya, por ejemplo, ¿no? Que en cierto momento estaba en boga este tipo de fruta, ¿no? Y que de alguna u otra manera ha ido disminuyendo el tema de la oferta y la demanda, porque básicamente con esta crisis del COVID su precio se ha disparado. A pesar que ya era una fruta cara, su precio se ha duplicado en este tema de pandemia, en pleno COVID, ¿no? Si bien es cierto, ya a partir de cuando octubre, noviembre, ha ido bajando un poco este tema de los precios de la pitahaya, pero sin embargo, aún siguen siendo altos, ¿no? Y eso, de alguna manera, frena un poco el tema de la oferta, frena un poco sobre todo el tema de la demanda, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la pitahaya? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es su clima habitual? ¿Quiénes son los principales proveedores? ¿Cómo transportan esta pitahaya? Teniendo en cuenta que también es un tipo de fruta un poco delicada, ¿no? ¿En qué temporadas existe más pitahaya donde el precio baja? ¿En qué temporadas no se encuentra la pitahaya y obviamente el precio sube, ¿no? Diferentes problemas relacionados al tema académico. En este sentido, ¿no? Nuestra metodología de investigación de mercados ¿no? va a comenzar básicamente por una definición del problema, ¿no? Ya he definido mi objetivo y obviamente relacionado a eso, como ustedes bien saben, las matrices de consistencias de investigación también tengo que direccionarlo al tema de la definición del problema. Y en este sentido, he encontrado ahí un video bien interesante que nos puede dar un poco de luces de esto y obviamente lo vamos a explicar un poco más. Unidad 2. Definición del problema en la investigación de mercados. La identificación de la causa de los problemas. Cuando realicemos una investigación de mercado, hacemos lo siguiente. Número 1. Plantear el problema. En base a esto partiremos a identificar las causas que generan el problema. Para conducir una buena investigación, es muy necesario haber definido correctamente el problema. Siempre, para obtener los mejores resultados, es necesario realizar ciertos métodos como, número 1, resultados potenciales del mercado, el cual partiremos de, número 2, su marca, número 3, su imagen, número 4, su compañía y número 5, la participación en el mercado que éste tenga. Malhotra afirma que las empresas suelen realizar investigaciones de mercado por dos simples razones. Número 1, para la identificación del problema y número 2, para resolver los problemas de marketing. Pero lo más importante para una investigación de mercado es observar las necesidades del cliente y cubrirlas. De lo contrario, al no realizar una investigación de mercado correcta y no basarse en las necesidades del cliente, realmente no ayuda en nada y como resultado tendremos gasto perdido e innecesario del resultado de nuestra mala investigación de mercados. A continuación analizaremos la evaluación del entorno. Este proceso consta de analizar los factores que delimitan el entorno de las empresas o de los modelos de negocio y las circunstancias por las que en ellas se desenvolverán. Consta básicamente en evaluar las posibilidades de que las empresas nuevas puedan entrar a competir en un sector. Entre los factores se encuentran los económicos, socioculturales, políticos, legales, tecnológicos y medioambientales. Dentro de los factores económicos se describen las variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía. Entre ellos puede ser la inflación y la tasa de desempleo. Los factores socioculturales son las variables demográficas sobre cambios culturales y sociales que suceden en la sociedad o población. Entre ellos pueden encontrarse el nivel educativo, valores sociales, morales y éticos, además de la tasa de natalidad y mortalidad. Los factores tecnológicos son el nivel científico y las infraestructuras tecnológicas que afectan a las empresas, ya que al estar en constante cambio provocan que los productos o servicios queden obsoletos. Entre ellos pueden ser el nivel de desarrollo tecnológico y la implantación de la tecnología. Los factores políticos legales surgen a consecuencia de la normatividad de cada gobierno y causan efectos inmediatos en las decisiones empresariales.
como por ejemplo sería el surgimiento de nuevas leyes o normativas, una política monetaria o financiera o el nivel de estabilidad del gobierno. Por otro lado, los factores medioambientales se basan en el grado de ecologismo y sobre la tendencia a la sostenibilidad de responsabilidad social, ya que resultan ser positivos porque crean al consumidor una mentalidad de un mundo mejor. Entre ellos pudiera ser el 100% de reciclado de sus productos, energías renovables utilizadas, existencia de tasas ecológicas o leyes medioambientales. Yo les voy a hablar sobre la oportunidad de conocer los gustos y preferencias cambiantes del mercado. En el mercado actual existen constantes cambios referente a los gustos y a los intereses del consumidor, ya que cada persona piensa diferente y esto hace que cada preferencia sea distinta, por lo cual las empresas con la ayuda del marketing deben de estar en constante innovación y de mejoras con sus productos ya existentes, al igual que sus servicios. Tomando en cuenta que por las nuevas tecnologías que tenemos actualmente, el mercado tiene más facilidad y rápido acceso a medios para comparar y analizar ventajas y desventajas de lo que ofrecen las empresas. Uno de los principales factores que debe de tomar en cuenta la empresa para lograr el éxito es ofrecer en el mercado lo que él mismo está demandando. Es importante identificar las necesidades y preferencias de los consumidores. La empresa debe tener presente que el consumidor tiene mayor exigencia en sus productos y sus intereses. Cada vez son más cambiantes. Una vez que se tenga la segmentación de mercado y dividido por gustos y preferencias, es importante que se realice previamente un análisis y estudio profundo del mismo. Esto para identificar las áreas de oportunidad, al igual que los posibles problemas que se puedan presentar en el mismo mercado. El siguiente tema es la justificación de la investigación de mercado. La investigación de mercado puede ser utilizada por las empresas para saber cómo están dentro del mercado competitivo, así como también darse cuenta qué es lo que queremos nosotros los consumidores acerca de los productos que nos ofrecen. Y sobre todo, el punto más importante, saber qué es lo que piensa la competencia. Todo esto tiene un fin específico y es conocer cuáles podrían ser los cambios o mejoras que se le pueden hacer a los productos. ¿Para qué? Para que no llegue el momento en que los productos salgan del mercado y la empresa se vaya a la quiebra. Hoy en día todas las empresas tienen que adaptarse a los consumidores y saber qué es realmente lo que necesitan para cubrir todas sus necesidades y así que existiera una ventaja hacia la competencia. Si se quiere aplicar una investigación de mercado, la empresa debe preguntarse para qué se hace y cuáles serían las ventajas de la aplicación de esta investigación. Al momento de realizar una investigación de mercados, hay motivos por los cuales se justifica su realización. Se basa en 3 puntos específicos. El punto número 1 es conocer al consumidor. Esto quiere decir cuáles son los deseos y necesidades que tiene él mismo. El número 2 es no poner en riesgo la estabilidad de la empresa. Esto quiere decir que al momento de hacer una investigación debe ser tomada con datos reales para al momento de tomar decisiones la empresa no se vea afectada. Y el punto número 3 es la obtención e información y análisis de la misma. Esto quiere decir que al momento de que se hace la investigación de mercados se crean programas o estrategias con toda la información que se obtuvo, con el fin de crear un plan de mercadotecnia que fue basado en la investigación de mercado. Alcance de la investigación de mercados. Los alcances de una investigación de mercados son muy amplios, por lo que es necesario definir los objetivos de la investigación, así como los factores que influyen en la actualidad en el mercado para la toma de decisiones sobre el producto, a fin de elaborar un plan a la medida que logre satisfacer las necesidades de la empresa. Un aspecto clave es la identificación del segmento de mercado al que se quiere llegar para observar el comportamiento de los consumidores. Los estudios de mercado no solo sirven para la determinación de los productos y beneficios que le son de mayor importancia a la satisfacción de las necesidades de los clientes, pero para la determinación de lo anterior basta con realizar un estudio general. Sin embargo, el estudio de mercado tiene un enfoque más a fondo, el cual permite a la empresa obtener información específica del mercado a fin de permitir a los responsables la toma de decisiones.
Otra manera de conocer los gustos y preferencias del consumidor es preguntándole cuál es la razón por la que se sintió motivado a adquirir el producto. De esta manera se logra identificar los atributos que tiene el producto que logra que el consumidor quiera adquirirlo. En ocasiones, las decisiones sobre lo cual se debe tener un producto le suelen tomar personas que tienen mucha experiencia en el mercado, pero se debe tener siempre presente que el mercado es cambiante y que las exigencias del mismo cada vez son mayores. Por lo que pensar en lo que le puede gustar o disgustar al consumidor no será suficiente. Las hipótesis se definen como declaraciones que pretenden establecer una posible explicación de lo que se cree que se obtendrá como resultado. Las hipótesis tienen un impacto en el conocimiento, pues una vez que son comprobadas, pueden modificar lo que ya se sabe o dar paso a nuevas hipótesis. Las hipótesis deben estar escritas de una manera concreta, en situaciones reales, a fin de que el método de prueba llegue a parecer casi obvio. Los objetivos de la investigación son aquellas metas planteadas y que deben ser cumplidas a lo largo de la investigación por medio de las hipótesis, para poder lograr la obtención de información correcta y por lo tanto tener respuestas a las preguntas de la investigación. La importancia de establecer objetivos de la investigación es que estos objetivos nos van a dar los pasos a seguir para lograr la meta. Es decir, que los objetivos nos dirán el por qué y para qué estamos haciendo la investigación. Tipos de hipótesis en la investigación de mercado. En las investigaciones de mercado existen varias hipótesis. La primera es la hipótesis operativas o nulas. Se refiere a una predicción que puede ser comprobable. Por ejemplo, la inflación de este año va a ser del 7%. Hipótesis estadísticas. Estas se hacen a partir de símbolos estadísticos. Se trata de una hipótesis de carácter cuantitativo, es decir, que se puede medir. Dentro de esta existen tres tipos. Hipótesis de estimación. Se basa en información previa, en datos que obtuvimos con anterioridad. Este tipo de hipótesis es una descripción a partir de alguna variable que se pretende observar de un contexto. Por ejemplo, las ventas. Tenemos las ventas de periodos anteriores y a partir de su comportamiento podemos estimar o predecir las ventas a lo largo del periodo actual. Estadística de correlación. Esta tiene como objetivo la traducción de la relación que existe entre dos o más variables. Si retomamos el ejemplo de las ventas, esta hipótesis nos traería la relación que existe entre las ventas y determinada temporada, de la diferencia de medias u otros valores. Llevan una estadística entre dos o más grupos. Por ejemplo, las ventas de determinado producto. Podemos llevar la estadística de las edades y los géneros que consuman determinado producto durante un periodo. Listo, a ver. Un minutito para proyectarlos nuevamente. Toda la pantalla. A ver, entonces, de alguna u otra forma ya hemos ido tocando ciertos temas, ¿no?
Pero la pregunta acá es, ¿en qué se centraliza este tema de formulación de problema, el tema de hipótesis, ¿no? El tema de utilizar el método científico? ¿En qué se centraliza? ¿En qué se centraliza ese estudio? ¿Qué me dice el señor Félix Fernando Calderón? ¿En qué se centraliza? Presente, profesor. Se podría decir que se centraliza en la investigación del mercado, en el análisis, Sí, pero ese análisis, ¿en qué se centraliza? en la recopilación de datos. Ya, ya vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Ya, gracias. Compilación de datos. ¿Qué más? A ver, Milagros Castro. Ketty Milagros Castro. ¿Está? Ay. Roger Deza. ¿Está Roger? A ver acá. Profesor, disculpe. Miedo. Dime eso. Se centra en las preferencias de los consumidores para saber en qué va a consistir el negocio, cómo direccionarlo. Ya, perfecto. Mónica nos dice también preferencias e innovación. Ya. Importante esta palabrita. ¿Algo más? A ver, ¿alguna idea más? Profesor, en las necesidades de un grupo de... Perfecto, necesidades. Profesor, la estimación. No te escuché muy bien, Darwin. La estimación, no sé si puede ir ahí, profesor. Claro. Estimación de mercado. ¿Qué más? Profesor, ¿también podría ser en base a la competencia? También, claro que sí. Perfecto. Todas vuestras ideas sí, están relacionadas. Recopilación de datos, obviamente, ¿no? Es el fin y el medio, en realidad. El tema de preferencias del consumidor, también generalizado, ¿no? El tema de innovación, cada vez más de moda, por así decirlo. El tema de necesidades, ¿no? Para ver la colocación de productos exactos, ¿no? Estimación del mercado, obviamente, relacionado a entornos y alcances, y obviamente el tema de las preferencias, ¿no? Pero si bien es cierto, hablar de preferencias del consumidor es hablar específicamente de los gustos, ¿no? Básicamente de los gustos de los consumidores, ¿no? Entonces, sí, pues acá el análisis se centra en este tema, ¿no? Preferencias de los consumidores, ¿no? Y obviamente, viendo las preferencias de los consumidores, ¿no? Comenzamos a relacionarlo con todo lo demás relacionado a la investigación de mercados, ¿no? Conocer a tu cliente, ¿no? Conocer a tu cliente. La mayoría de metodologías en sectores comerciales están centradas en conocer a tu cliente, ¿no? Si nos vamos al sistema financiero, más aún, ¿no? Y no solamente es conocer al cliente, ¿no? Es conocer qué hace el cliente, si nos vamos al sector financiero, ¿no? Por eso es tantas políticas de prevención, lavado de activos, la última ley que ha salido
de la inspección a los 10.000 soles, ahora ya no es 10.000 soles, es por encima de los 30 y tantos mil soles, ¿no? Etcétera. Conocer a tu cliente, ¿no? Y tú cuando tú conoces a tu cliente, no solamente es pues este tema de ver sus preferencias o sus gustos por determinados bienes y servicios, ¿no? Conocer a tu cliente, y en una parte del video lo indica, es también conocer qué factores, ¿no?, pueden influir en estos gustos y preferencias, ¿no? Que cómo el entorno puede influir en este tema de gustos y preferencias, ¿no? Cómo el tema de innovación y mejoras también lo engancha pues a tu cliente. Y obviamente hay un tema también de adaptabilidad. Y yo le pondría este tema de adaptabilidad, ¿no?, dentro del cliente, como cliente, y obviamente desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Ahora, con tantos cambios que está habiendo, y no solamente por el tema del COVID, ¿no? Quizás el tema del COVID ha acelerado este proceso de adaptación, ¿no? Pero, obviamente, por todos estos factores que explicaron en el video, ya que hice un pequeño resumen, ¿no? Factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos y medioambientales, ¿no? Todos estos factores van a afectar, pues, las preferencias del consumidor, van a afectar al cliente, ¿no? Si lo llevamos a... El ingreso de los consumidores, profesor. Ya, también. Sí, es parte del factor económico, ¿no? Si hablamos de inflación, si hablamos, no sé, pues se me ocurre, impuestos, si, como dice Darwin, si hablamos del ingreso, ¿no?, y todo lo relacionado al tema económico, son factores que afectan, ¿no? Ahora, en este contexto de crisis pandémica que vivimos, mucha gente ha dejado de percibir el mismo sueldo, ¿no? Inclusive en algunas empresas han recortado los sueldos porque se entiende pues que la empresa no está produciendo de la misma manera, la producción de los empleados también se ve disminuido, y obviamente también hay en algunas empresas he visto justificaciones desde el punto de vista de los gastos, ¿no? Gastos de transporte, gastos de almuerzo, yo qué sé, ¿no? Han disgregado. Entonces, obviamente los factores económicos quizás sea el más importante, ¿no? Porque va a influir en la preferencia de mi consumidor, en el consumo real que tiene mi cliente acerca de mi producto, del bien o servicio, ¿no? Eso no quita la importancia, obviamente, de todos los factores que están alrededor, ¿no? Hablamos del contexto social, ¿no? Tocaron un punto importante, el tema de la educación. Y dentro de la educación yo pondría los factores que analizaron ahí, los valores, ¿no? Y todo este tema de responsabilidad social que está apareciendo. Entonces, el tema de educación es muy importante porque acá, en este tipo de factor, tenemos a un consumidor cada vez más informado, ¿no? Recuerdo el año 2000, ¿cuánto? 2015, quizás un poquito antes, un poquito después, aparecieron pues estos Cyber Days, recuerdo mucho, ¿no? Un montón de ofertas, había muchas más empresas aquellos tiempos y obviamente la capacidad de compra era mucho mayor, ¿no? Estábamos ahí saliendo nomás de nuestro auge económico, había platita y todo el mundo compraba ofertas, ofertas, ofertas y en toda la oferta, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Los Cyber Days que han aparecido en esta época de pandemia, ¿no? Inclusive antes, ¿no? Siguiendo muy lejos, el año pasado, en el 2019, por ejemplo, 2018, 2019, cuando comenzó a bajar el movimiento comercial de este tipo de negocio, ¿no? Se dieron cuenta que tenían un tipo de consumidor mucho más informado, ¿no? Quiere decir que, no sé, pues si yo entro al Cyber Day y me doy cuenta que en Saga, por ejemplo, Saga, Falabella, ¿no? Lanzan una promoción de unas zapatillas, yo qué sé, una marca X, ¿no? Dice 50% de descuento y el precio, no sé, pues 200 soles, ¿no? ¿Qué hacía el consumidor? ¿No? Perfecto, bien, interesante ese descuento.
¿no? Pero vemos que con todo este tema de globalización e Internet, nos damos el gusto de entrar a otras páginas, buscar el mismo modelo en Internet, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que en realidad no es un 50%, pues, ¿no? En realidad puede ser un 30, puede ser un 20%, y nos hemos dado cuenta que las tiendas, ¿no? Generalmente las tiendas por departamentos, cuando ofrecen este tipo de descuentos, antes de poner el descuento, elevan el precio unitario, ¿no? Entonces, es una estrategia de marketing perfecto, ¿no? Es válida, ¿no? Pero hay un tema ahí de un poco de marketing engañoso, ¿no? Ahora, en el 2020, cuando sacaron el Cyber Day, si bien es cierto, sí hubo bastante compra, pero obviamente ya tienen pues un consumidor mucho más informado, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, siempre salen estas páginas donde puedes encontrar descuentos de hasta 80% en cierto tipo de mercaderías, ¿no? Ya, bueno, falladas, quizás de tipo americanas, de corte más grande, más pequeño, yo qué sé, ¿no? Pero ahí está la oferta. El tema es encontrarle la utilidad al producto. Entonces, en este tema social es muy importante la educación porque ya tenemos a un tipo de consumidor bastante informado. O sea, que cuando ve un tema de oferta o cuando ve un precio específico, dice ya, pero perfecto, lo puedo pagar, ¿no? Pero ¿qué utilidad me da el producto? ¿Qué servicio me da el producto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿No está acorde al mercado? ¿No está de acuerdo al mercado? ¿Cuesta demasiado? ¿No cuesta demasiado? No sé, tantas hipótesis que nos podemos plantear y directa o indirectamente ya lo sabemos, ¿no? Y en relación a nosotros, por ejemplo, lo que más consumimos, el tema de libre sin comida, o el tema de comidas, por ejemplo, ¿no? Sabemos más o menos cuánto puede estar un extra en cierto tipo de restaurante, en una picantería, o simplemente acá en el restaurante pues, del barrio, ¿no? Sabemos, ¿no? Somos un tipo ya de consumidor bastante educado en este tipo de precios. Por otro lado, este tema de lo político y lo legal relacionado a la normatividad, en nuestro contexto, lo relacionamos mucho con política económica, ¿no? Política económica referida no solamente pues a los instrumentos de política monetaria, política fiscal o la política de los sectores que puedan tener, ¿no? Obviamente desde el Estado se impulsan cierto tipo de productos, ¿no? Que hacen que el consumidor se dé cuenta y valore ciertos tipos de producto, ¿no? El caso puntual, por ejemplo, del año de la quinoa, no sé si ustedes recuerdan que hubo un año de la quinoa, ¿no? Lo que casi triplicó el precio de la quinoa, ¿no? En algunos lados cuadruplicó el tema del precio de la quinoa, ¿no? Si bien es cierto, sí, pues hubieron mucha gente que se benefició de este tema, sobre todo los que ya iban cultivando quinoa, pero nos dio a entender también el tema del beneficio de consumir quinoa, ¿no? Inclusive recuerdo que aquellos años comparaban cierta porción del consumo de quinoa en relación al consumo de carne, ¿no? Y en tema de contenido proteínico era casi lo mismo, ¿no? Y costaba mucho menos en ciertos lugares, obviamente. Eso no quita, pues, que parte de esta política económica, así como tuvo su punto positivo, también tuvo su punto negativo, ¿no? Porque hubo una sobreproducción de quinoa, ¿no? Y recuerdo ahí, recuerdo que en el banco de crédito hubo todo un problema después de este año de quinoa, porque todos los clientes, sobre todo en Arequipa, por ejemplo en el Pedregal, se comenzaron a prestar dinero para sembrar quinoa, ¿no? Y lo mismo que pasó con las papayas el 2015 en Puerto Maldonado, hubo una sobreproducción y el precio nuevamente redució, ¿no? El precio llegó a 2 soles, 2.20 creo, ¿no? Del kilo de quinoa en el Pedregal, lo que en su momento había llegado a 18, 19, 20 y tantos, inclusive calidades salían, ¿no? Era increíble, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? En este tema de normatividad y política económica. Obviamente, si hablamos de tecnología, no solamente pues es darle el incremental, incluyendo tecnología de punta, ¿no? Si hablamos netamente del tema de la zona rural,
no hablamos de un tema de cambio tecnológico, hablamos de un cambio técnico, ¿no? Porque no necesariamente yo tengo pues que, no sé, a ver, la comparación que siempre se hace en este tema, ¿no? No tengo que eh, instaurar, por ejemplo, un riego por goteo, ¿no? Que me va a dar mayor rentabilidad, mejor manejo de agua, ¿no? Voy a comprar un tipo de bomba específica y es más, lo voy a relacionar a un tema de control computarizado de goteo, ¿no? Por planta, ¿no? Si queremos producir maíz. Perfecto, ese es un cambio tecnológico, ¿no? Estamos adecuando tecnología, estamos adecuando diferentes enseres, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo simplemente quiero hacer un riego por aspersión, ¿no? Tecnológico, puramente tecnológico no lo es, pero ya es un cambio técnico, ¿no? Ya es un cambio técnico. Entonces, este tema del factor tecnológico, ¿no? En ciertos rubros, ¿no? En ciertos puntos de la investigación de mercado, válido, ¿no? En otros hay cambios técnicos que también son válidos y también obviamente afectan al consumidor. Imagínense que esa chacra que me está produciendo los maíces con este cambio tecnológico, obviamente este agricultor va a querer recuperar esa inversión y va a aumentar quizás el precio. Sí, la calidad va a subir, ¿no? La eficiencia de todo el cultivo va a subir, perfecto, ¿no? Pero ¿cómo le afecta esto al consumidor, ¿no? Teniendo en cuenta que la tipología del consumidor, al ver productos de la zona rural, siempre tiende pues a bajarle un poco más el precio, al aumentito, a la yapita, que bueno, eso ya no es y sobre todo este tema de terciarización, ¿no? Obviamente es un factor que va a afectar al consumidor y relacionado al tema económico. Y bueno, si hablamos netamente del tema medioambiental, ¿no? Todo este tema de sostenibilidad, ¿no? Y responsabilidad social, que también lo hablaron acá, responsabilidad social, ¿no? Acá, por ejemplo, si bien es cierto, ya tenemos una tendencia medioambiental planteada por un organismo multilateral, ¿no? Como la ONU, por ejemplo, a través de sus ODS. Sí, tenemos ya cierto cambio, ¿no? Y ese cambio inclusive se está dando generacionalmente, ¿no? Tratemos de cuidar al medio ambiente, el tema de manejo de basura, el tema de los plásticos, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, porque ahora una bolsa de plástico en un supermercado te lo quieren vender a 20, 30 centavos, y es una exageración, creo yo, ¿no? Y ojo que no somos de los países más contaminantes del mundo, ¿no? Pero bueno, siempre nos gusta respetar esas cosas a los latinoamericanos, pero los que realmente contaminan siempre dan un pasito al costado, ¿no? Que lo hagan ellos. Pero sin embargo, dentro del cliente puede afectar su tema de preferencia de consumidor, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, una empresa que tenga bastante responsabilidad social, Central, por ejemplo, ¿no? Hay un restaurante Central en Lima, que está en la categoría top 3 de los restaurantes en Latinoamérica, los mejores restaurantes, ¿no? Un plato de comida en Central te 500 soles, 500, 600 soles, un plato de comida en Central, ¿no? Ahora, lo curioso que hace Central, ¿no? Es que a todos sus proveedores, trata que todos sus proveedores, ¿no? Sean pues asociaciones campesinas, tratan de generar un tema de responsabilidad social relacionado a sostenibilidad, manejo de abonos, manejos de tierra, o sea, tiene todo eso por detrás, ¿no? Entonces, cuando tú pagas esa cantidad de precio y te das cuenta que sí, pues tiene una responsabilidad social, hay consumidores que dicen, perfecto, pago los 700 soles de, no sé, un plato X, pero sé que detrás esta empresa está haciendo este tema de responsabilidad social. Obviamente algunos ¿cómo decirlo esto? Marketean más este tema de su responsabilidad social porque es algo que atrae a cierto nicho de mercado, ¿no? Pero es una persona asalariada que sí, pues puedes pagar, no sé, pues hasta 100 soles el plato, yo qué sé, ¿no? Pero si te das cuenta que hay una responsabilidad social de por medio, entonces preferiría ir a este tipo de restaurantes a, no sé, pues a ir a otros quizás más caros donde yo no sé si hacen responsabilidad social o no, ¿no?
Y ahora también es moda de las medianas y grandes empresas en nuestro país, ¿no? Alicorp está metido acá, casi todos los bancos del sistema financiero, los principales, hacen su responsabilidad social. ¿Quién más? Las mineras también hacen responsabilidad social, ¿no? Y acá, como en política económica, tenemos pros y contras, ¿no? Una cosa es que una empresa privada decida hacer su responsabilidad social porque simplemente le nace o simplemente quiere posicionar su marca con ese eslogan de responsabilidad social, ¿no? O la marca verde, o la huella de carbono que está ahora de moda, ¿no? Perfecto. Pero eso no quiere decir que ellos estén obligados a hacer responsabilidad social. Y en algunas regiones, y quizás la sociedad en sí, nos hemos acostumbrado a exigirles a estas empresas que hagan responsabilidad social, cuando no es su objetivo, no es su principal objetivo, ¿no? Que lo hagan, perfecto, que lo hagan, pero no podemos exigir, ¿no?, que sí o sí lo hagan, porque simplemente eres una empresa grande y me tienes que dar pues responsabilidad social, ¿no? Ojo, no confundamos eso, y usualmente siempre se da, sobre todo en nuestra región, ¿no? Se da a veces estos casos. Ahora, este tema de preferencias y gustos y preferencias, y lo hemos hablado en la anterior clase, tiene que ver mucho con las tendencias, ¿no? Acá, de alguna u otra forma, estamos supeditados a tendencias quizás de países mucho más desarrollados, o quizás de países que tienen diferentes tipos de consumo, ¿no? Y esto está relacionado a nichos de mercado, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver un ejemplo de tendencia, el tema de los veganos, ¿no? Que no comen carne, no comen huevo, no toman leche, no sé qué comen, pero bueno, ¿no? Es una tendencia, se respeta así, está consiguiendo más adeptos, sí, hay restaurantes veganos, sí, en Cusco he visto un restaurante vegano, ¿no? Que obviamente también está relacionado con el tema de vegetariano, ¿no? Pero perfecto, ¿no? Hay nichos de mercados para eso. Obviamente, dentro de estos entornos, factores, preferencias, tiene que haber un tema, pues, y yo lo pondría todo esto junto. Innovación y adaptabilidad. Obviamente, si hay innovación y adaptabilidad, hay mejoras, pues, ¿no? De hecho. Pero ahora, o sea, en este tema de innovación, está pegando demasiado porque inclusive el gobierno como política económica está incentivando este tema de la productividad. No, uno, porque siempre se tiene que dar, de acuerdo al objetivo de los EDS y la Agenda 2025, bueno, ya estamos en 2030, Agenda 2030, sí, se tiene que dar, perfecto, cumplimos con ese estándar, todavía no, ¿no? Pero hay un trasfondo ahí, o sea, no es que el Estado se le ocurrió incentivar este tema de innovación, ¿no? Hay un tema de reducción de productividad en nuestro país, ¿no? Y ese tema de productividad, o sea, durante los 10 últimos años, estamos cayendo más y más y más en arranque, ¿no? Y esto está muy relacionado al tema de la informalidad, ¿no? Está muy relacionado al tema de informalidad. El informal, obviamente, no destina un presupuesto al tema de innovación, ¿no? Y obviamente esto es por un tema de quizás no sapiencia de esta innovación, o quizás simplemente no quiere destinar ese dinero porque alguien pues habrá innovación antes que él y él pues copiará, ¿no? Porque usualmente hacen usualmente los señores informales, ¿no? Obviamente acá hay un tema hasta de transformación generacional, ¿no? O sea, no vamos a cambiar la informalidad de la noche a la mañana. Pero lo preocupante es que está aumentando el índice de informalidad en nuestro país y estamos reduciendo en ranking el tema de competitividad. Y esto obviamente nos afecta como indicador a riesgo país, nos afecta como indicador en el Doing Business, ¿no? Y ojo que ahí estamos bien parados en el tema macroeconómico, pero es algo que nos está jalando, es una piedra que no podemos despegar. Es por eso que el Estado, a través de Concitec, a través de las universidades, ¿no? SUNEDU, parte del lineamiento de SUNEDU, y obviamente parte también de las empresas privadas, o sea, se están dando cuenta que no estamos innovando y estamos quedando ahí, ¿no? Y eso obviamente nos puede afectar en un futuro a un crecimiento económico, ¿no? Y bueno, el tema de la adaptabilidad, ¿no? Relacionado al tema de cambios.
ejemplo principal y más quizás vivido últimamente por nosotros es el tema del COVID, ¿no? Todos los negocios se están adaptando a estas nuevas normalidades. Ahora en Lima va a comenzar a haber nuevamente cuarentena, ¿no? Y está relacionado ahora, ¿hace cuánto? 3, 4 años, con todo este tema de la transformación digital, ¿no? Entonces, antes de ver o seguir un poco con el método científico, que básicamente es el mismo casi el mismo de la matriz de consistencia, como lo han podido ver, yo quisiera que en lo que nos queda de clases y quizás lo que nos queda del día, vamos a hacer una práctica. Vamos a comenzar con las prácticas calificadas en grupo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entiendo que todos ya tienen ya sus grupos, entiendo, y el delegado también ya me ha pasado sus grupos con los títulos de investigación de mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es una presentación del título de la investigación. Acá me dirán por qué pues están eligiendo este tipo de investigación, ¿no? Profesor, voy a investigar el consumo de la carne de cuy en, no sé, el distrito de San Jerónimo. ¿Por qué? ¿No? O sea, pues me explicarán el tema proteínico de la carne de cuy, me explicará tendencia en los municipios, en las zonas rurales, de crear estos proyectos productivos relacionados al cuy. Sobre todo Canchis y Quispicanchis están llenos de estos proyectos, perdón. Entonces, perfecto. Aparte de ello, del por qué, me van a explicar su planteamiento de problema. Profesor, nosotros vamos a investigar la carne de cuy por el tema proteínico y por las políticas económicas que está dando el Estado a través de sus gobiernos locales y regionales en proyectos productivos. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? ¿O qué han visto ustedes de problema? ¿No? Ya, profesor, perfecto. ¿Se está dando la producción y comercialización de cuyes? Sí, se está dando, pero hay un problema, ¿no? El problema principal acá es el abastecimiento del mercado, ¿no? Sí. Esto obviamente como un tema de hipótesis, ¿no? Si es un tema que ustedes ya lo han planteado, no lo pueden plantear, un tema de hipótesis, ¿no? Y acá, por favor, en la presentación de su título en la investigación, lo que quiero determinar, quiero que me determinen también cómo es qué tipo de objetivo de investigación van a utilizar, ¿no? Pueden hacer la colocación de producto, ¿no? Y todos los que hemos visto, ¿no? La recolocación de un producto, un tema solamente académico, céntrenlo, pero no lo centren acá en académico, ¿no? La idea es aprender un poco más, ¿no? Colocación de producto, recolocación de producto, ¿no? El tema de, no sé, pues promoción, publicidad, el tema de inversión, ¿no? Porque en base a esto, a lo que yo vea, donde ustedes están generando más tendencia, si es colocación de producto o recolocación de producto, lo que me gustaría un poco es, si bien es cierto, hay una metodología que vamos a seguir, pero esta metodología, pues son metodologías que se utilizan hace una década atrás, ¿no? Porque ahora, si me hablan o si su investigación se centra en la colocación de un producto, ¿no? Ahora pues yo tendré que enseñarles con este tema de transformación digital algo de design thinking, ¿no? Que está de moda, por ejemplo, relacionado al brand y yo qué sé, ¿no? Si me hablan de recolocación de producto o eficiencia en colocación de producto, no sé, pues ahí hablaremos un poco de una metodología Scrum, ¿no? Que básicamente en todo el proceso. Entonces yo quiero que me centralicen eso en Busque FISO para armarles un poco la metodología que vamos a seguir y obviamente un lineamiento general de estas dos metodologías que obviamente están de moda, por así decirlo, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan, porque cuando van a salir afuera, no les van a decir, pues, oye, una investigación de mercado, ya, perfecto, voy a sacar
mi formulita y generalmente, ¿no? Para Cusco, usualmente siempre sale 400 a 600 encuestas. Voy a hacer mis 400 y 600 encuestas, voy a hacer mis gráficos de demanda, voy a hacer mis gráficos de oferta, precios, comercialización y canales de distribución. Perfecto. No, ya no es así, ¿no? Ahora, si es una consultora seria, te piden este tema, conocer Design Thinking o conocer el tema del Scrum, ¿no? Porque no solamente voy a analizar lo que el consumidor quiere, ¿no? Es dar un pasito más allá. ¿Y cómo lo hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Perfecto. Quiero vender más carne de cuy, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Pues, ¿no? O si ya tengo una empresa, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cuál es mi procedimiento? ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Y si es un tema de recolocación, es toda una metodología de pasos, que igual es fácil de comprender, nada difícil, es metodologías que lo utilizan empresas ya comerciales, ¿no? Y en el tema de Design Thinking son metodologías que lo utilizan agencias de publicidad, por ejemplo.